Sí, totalmente. Y de hecho, un poco nos queríamos meter con el hecho del streaming, teniendo en cuenta que el streaming se viene instalando ya hace tiempo, pero hay algo de la cuarentena, la pandemia, que lo oficializa en algún punto. Entonces, con Sergio nos preguntábamos un poco del streaming hoy como una necesidad, ¿no? De los actores, de las salas, de continuar la actividad, pero también como algo que va a quedar y que va a empezar a convivir con el arte, digamos. No es que Sí. después, si se piensa un día de mañana, no hay más streaming. Entonces, un poco te queríamos invitar o queríamos saber tu opinión y tus consideraciones alrededor de esto que empieza a pasar con el streaming y cómo empieza a mutar el arte, cómo empieza a aparecer tal vez más una experiencia performática. Nosotros en el 2008 hicimos Tecnoescena y el evento Ujú. de Tecnoescena fue transmitido en su totalidad por streaming. Tuvimos en ese momento, de hecho, hasta el año pasado, yo lo apagué el año pasado, Tecnoescena. La verdad que si sabía que este año iba a ocurrir, lo que ocurrió también es que nosotros usamos en ese momento una plataforma que se llamaba, creo que todavía existe, Ustream, y estaban todos Ujú. los vivos que hicimos subidos ahí. Si vos entrabas a Tecnoescena, el evento estaba todo el tiempo reproduciéndose, como si estuviera ocurriendo en ese momento. La verdad que digo, era súper interesante, porque si vos entrabas, veías Claro. la transmisión de cada obra, y no entendías si eso estaba ocurriendo de verdad o era algo, bueno, estaba reproduciéndose exactamente igual como ocurrió en aquel momento. Y Claro. lo que ocurrió es que Ustream cambió su política y nos borró todos los videos porque no teníamos una cuenta paga, entonces eso dejó de funcionar y ahí yo dije, bueno, nada, lo apago. Por el momento no tengo planificado rehacerlo, igual tengo el dominio y tengo el contenido y los videos. Ya en esa época, estamos hablando de 2008, o sea, Sí. ya en esa época estuvo y armamos mesas de discusión sobre la teatralidad y tecnología y todo eso. A mí la verdad es que es una discusión en un punto que me causa un poco de gracia, quiero decir, lo digo como que me resulta absolutamente irrelevante, yo estoy más sobre la exploración de formatos en todo caso, que sobre intentar debatir si es teatro, si no es teatro. Digo, la verdad que me parece que esa Sí. discusión es el miedo a soltar ese lugar que vos conocés y en el que te sentís seguro, y que eso te frena justamente para encontrar nuevas formas. Yo creo absolutamente lo que decís vos, que primero que estamos viviendo una situación forzada, ¿no? Creo que la primera situación que ocurrió, que yo la pongo siempre como un signo, es la aparición de Facebook. Facebook entrenó a toda la gente a manejar sus propios contenidos. Antes de Facebook nadie sabía subir una foto o publicar un Claro. estado o publicarte una nota incluso. Hoy todos te piden, che, quiero subir yo, quiero controlar yo. Bueno, eso lo logró Facebook. Y ahora, el contexto nuevo, todo está logrando que esto, lo que estamos haciendo ahora, Zoom, esta conexión, el no movernos y el sin embargo hacer lo mismo y empezar a probar el streaming y algo que por ahora yo siento que no aparece, pero nuevos formatos, o sea, hay propuestas interesantes, la verdad que hay que decir que sí, las hay, pero no sé si aparece todavía algo que podamos llamar lenguaje, ¿no? Claro. Creo que lo que Creo que Totalmente. lo que hay es una exploración de recursos donde todavía estás empastando lo viejo con lo nuevo, ¿no? Y Sí. entonces todavía no aparece un formato que podríamos decir, bueno, así como, no sé, videodanza, ¿no? Que es Sí, un sí, formato sí. que surgió a partir de la experimentación de danza con el registro audiovisual. Todavía hay algo que seguramente debe tener que ver con la interactividad, porque hay algo de la vida, lo vivo, ¿no? En el teatro. Pero, a ver, digo, si hablamos específicamente del streaming, primero porque yo lo estoy viendo del otro lado y hay algo yo las 2 primeras semanas de cuarentena, la verdad que la pasé mal, las 2 primeras semanas, lo pasé mal porque realmente asumí el final de Alternativa, el tener que consumirme todos mis ahorros de los que pude ahorrar para pagar los sueldos durante lo que pueda, y eso no era mucho, la verdad. Digo, tuvimos una reunión de equipo donde dijimos, mira, lo que podemos pagar son esta cantidad de meses, después todos tienen que saber que no vamos a poder, y esto era para que cada uno también vea si tiene que activar algo por su lado para poder Claro. vivir. Sí, sí, sí. Pero la verdad que en esas 2 primeras semanas la pasé mal,
Y tengo que decir que fue Timbre 4 al que se le ocurrió la idea de la gorra virtual y pusieron un video a disposición. Tenemos que decir que esa primera semana Timbre 4 recaudó más que una semana común de funciones comunes presenciales, ¿no? Y ahí empieza a aparecer una nueva temática. Bueno, esto hoy se replicó. La verdad es que nosotros en abril, el primer mes, facturamos un 10% de lo que facturamos usualmente. Ya el segundo mes facturamos un 30% y ya creo que el tercer mes ya entramos más en un 50%. Todavía estamos lejísimos de un equilibrio, pero Sí. empieza a aparecer algo muy contundente. Por ejemplo, para que se den una idea, hicimos una función virtual, un video de Coleman, y se vendieron 1000 entradas. Para 1000 entradas, o sea, superaron ampliamente su propia capacidad de sala por lejos. Claro. Ellos no lo podrían querer. Y la verdad que ahí yo empecé a debatir mucho con Timbre y les decía, yo imagino una vuelta híbrida, o sea, vas a tener una parte de público presencial y una parte de público remoto. Es más, pensá en una sala como el Elefante de Lisandro Rodríguez, no existe más, ahora tiene los vidrios y se fue a una sala más grande, pero el Elefante clásico, que era en su configuración mínima 20 espectadores. Uh-huh. Y él estéticamente lo quería así, no quería más. Él trabajaba pensando en 20 espectadores. Pero ¿qué pasa si vos tenés, y por supuesto eso te limita económicamente, sabés que más de 20 espectadores no vas a vender, pero ¿qué pasa si tenés 20 que están ahí, pero tenés 500 que te están mirando remotamente? Y que encima son 500 que nunca te podrían haber visto porque viven en otros países, porque nunca hubieran venido a Argentina, porque están en el interior del país, en zonas que no podrían llegar, que nunca tendrían posibilidades de llegar acá, etc. Le cambiás la realidad económica a la sala. Los fenómenos que empezaron a ocurrir, digo, el fenómeno que empezamos a tener ahora, y es un problema a resolver, es el tema de escala. Lo gracioso ahora es que cuando configurás las localidades, decís, bueno, ¿qué límite le pongo? No tengo, Claro. mi límite es el mundo en este momento, entonces no sé, le pongo 10.000. Pero si pones 10.000, te colapsa el sistema. Digo, hay dos anécdotas. PlateaNet colapsó ya 2 veces, si no 3. La primera fue con Babi Checopar, la segunda fue con Coco Silly. 5.800 entradas, les colapsó el sitio web. ¿Por qué? Porque esas 5.000 personas antes no las tenías en tu sitio web, están sentadas en un teatro, no te consumen ningún tipo de recurso. Ahora están entrando todas al mismo tiempo a tu sitio web. Eso es un problema de difícil solución que queda para empresas, imagínate, digo, está colapsando PlateaNet, no es una empresa con recursos, es la empresa de ticketing de los teatros comerciales. Seguramente muchos van a empezar a tener ese tipo de problemas. Ahí los que ganan son los grandes, quiero decir, los proveedores del streaming, YouTube, Vimeo, los que dan el streaming de verdad. Digamos, el resto, porque hay que decirlo también, que se está vendiendo mucho humo también en este momento. Digo, es un momento de sálvense quien pueda, ¿no? Todas las tiqueteras que salieron a decir, hicimos nuestra plataforma, es todo mentira, es lo mismo que hemos hecho nosotros, comprás una cuenta de Vimeo Premium que te permite hacer vivos adentro de tu sitio, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí, con Vimeo los recursos los cubrís, pero los tenés adentro de tu sitio, esa es la parte a resolver. Porque imagínate que encima 5.000 sigue siendo un número re chiquito frente al potencial. Sí, a comparación de la potencialidad. Exactamente, frente al potencial y además, si ese es un espectáculo, imagínate si tenés a varios al mismo tiempo de esos, ¿no? Entonces digo, este es un problema por el momento de difícil resolución, con el que nos vamos a ir topando, pero que es otra dimensión, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo, no tiene nada que ver con la operatoria del teatro, donde está todo muy acotado dentro de una sala, en un plano, ¿no? Esto es como una expansión, ¿no? Y ahí es donde digo, el potencial es enorme, inimaginable. Nosotros hasta tuvimos que modificar el sistema en este momento para mostrar los precios en dólares, en euros y en pesos. Claro. ¿Por qué? Porque está comprando gente de afuera que usualmente no compraba, ¿no? Y ahora es público que te va a consumir lo que vos tenés para ofrecer. Cosa que antes, imagínense que es esto en cursos también. Sin embargo, creo que justamente como nunca fuimos empujados a explorar esto, nunca se produjo ese insight de decir, che, hay un público ahí que está esperando que lo vayamos a buscar nada más, ¿no? En definitiva. O
Por ejemplo, digo, en una charla que tuve en el Cervantes, fue una entrevista que me hizo Sebastián Blutrach, que es el director actual artístico del Cervantes. En un momento me dijo, ahora no recuerdo bien si eso quedó en el video o fue post entrevista, pero me dijo, ¿se puede limitar por IP que la gente que vive cerca del teatro no te pueda comprar? Entiendo el planteo, pero digo un poco, creo que un poco es lo mismo que la charla con respecto a la teatro, si es teatro o no es teatro. Eso es un miedo a que el streaming te compita por el público presencial. Y en definitiva, digo, si ocurre, es finalmente público, ¿cuál es el problema? Pero yo ahí doy un ejemplo y que creo que todos podemos comprender. Por lo menos a mí me pasó así. Yo cuando vi el recital de Roger Waters, de Wall, a través de YouTube, yo decía, esto es impresionante, yo quiero estar ahí. A mí no me alcanzaba con ver eso en YouTube. Y creo que en música es bien fácil de ver, creo que a todos nos ocurre, ves a alguien tocando, ves un buen video, decís, cuando venga yo quiero ver en vivo a esta persona, no sé. A mí me ha pasado con LP, por ejemplo, una Laura Pergolisi creo que se llama, que yo siempre la veía por YouTube y después me enteré que el año pasado vino, ¿no? Yo me enteré cuando ya había venido, y, me perdí el recital. Digo, pero fíjate cómo no compite, son dos conceptos distintos, ¿no? Creo que incluso se pueden complementar y no debería ser, el resto es miedo, cuando vos intentás controlar, decir, bueno, por IP los voy a sacar afuera, o esto no es teatro, esto yo no lo quiero, no voy a poner mi producción. Creo que son todos miedos, y de última diría, probalo, ¿no? Y en todo caso, sobre la prueba, con la información dura en todo caso, ahí decidís, ¿me comió público? ¿No me lo comió? Bueno, ¿qué tal si pienso una estrategia de tarifas? Por ejemplo, que el streaming sea más barato, o al revés, no sé, que el streaming sea la gorra y el público presencial. Si a mí me preguntás, yo pondría una entrada cara presencial, porque además eso le daría un valor simbólico al presencial también, ¿no? Y pondría una entrada más barata de streaming. El que quiere ver el espectáculo en vivo va a tener otro, y creo que incluso hubo hicimos un foro en Alternativas donde se discutió teatro pandémico y esta adaptación de cómo sería volver, cómo serían los teatros en una vuelta a la actividad. Y ahí Marcelo Cuervo, que es creo que es arquitecto, pero además muy especializado en lo que es arquitectura de teatros, diseño de plateas, plantas de luces, etcétera. O sea, el que trabaja con el espacio físico, que él decía, bueno, los espacios todavía no han dado una respuesta a la pandemia, pero los espacios se van a modificar. Los espacios van a dar una respuesta, digo. Hace poquito me enteré, salió una nota que se concesionó el nuevo Buenos Aires Design, o sea, el espacio ahora ya tiene un nuevo dueño, y dijeron que van a construir ahí un espacio COVID-friendly. Yo creo que eso es lo que viene a futuro, o sea, vas a tener, y te digo, si vos imaginas un teatro donde por ahí ya no haya una platea y tengas, no sé, un sillón donde vos te podés sentar con alguien, y podés, no sé, sentarte más cómodamente o tener otro tipo de experiencia en el presencial, digo, mezclás algo del COVID-friendly con un valor agregado sobre la experiencia presencial que lo diferencia de la experiencia remota, etcétera. Digo, yo confío en eso, digo, y es un poco también la filosofía alternativa, ¿no? No sabemos muy bien qué somos, dejemos que corra y vamos viendo en qué nos tenemos que transformar, sería un poco. Pero no digamos que no, en principio, no digamos que no a la prueba, sería un poco el planteo. Sí, yo particularmente también creo que el streaming, el teatro por streaming vino para quedarse, que lo que venga va a ser un híbrido, pero también me pregunto, por ejemplo, yo tengo un teatro que tiene 2 salas de 30 personas. ¿Cómo hago para sobrevivir si ya me costaba muchísimo sobrevivir en lo presencial? Digo, porque más allá de que mi investigación se pueda ampliar a formatos de streaming, hay algo de que yo estudié cine a la vez de que estudié actuación, y Lo para cual mí, te viene bárbaro. claro, pero yo tengo claramente diferencias en hacer una obra y tener al público ahí que filmarme haciendo un cortometraje. Claro. Y particularmente me refiero a esto, es el punto. Ya previamente a esto, a las obras independientes, nos costaba muchísimo, y al teatro independiente, por más de que yo tengo la suerte de que nuestro teatro en el último año creció, nos costaba muchísimo traer gente, tanto las cooperativas como los teatros. Ahí es donde sí digo, bueno, está bien el híbrido, pero ¿cómo puedo hacer para que en cierto punto hay el público que son, por decirlo brutamente, prefieren decir, bueno, está bien, paguemos esta entrada,
veo la obra y no voy a tener ese encuentro en vivo, que me parece que sí que en cierto punto es a mí lo que en algún punto me llevó a tener un teatro, más allá de haber estudiado cine. ¿Me explico? Digo, ahí es donde Sí. quiero zanjar las diferencias y yo abono a algo también que viene muy ligado a la performance, como vos decís, que es seguir investigándonos y abriendo puertas. Pero yo creo que lo que son obras o teatros más independientes y que por ahí no tienen tanta exposición a un punto, puede ser bastante complejo, más para lo que se viene, que va a ser terrible cuando todo vuelva para los teatros Yo, independientes. yo creo que sí, que va a ser complejo, que los teatros independientes están muy desfavorecidos, porque no, digo, en ese sentido, el que te decía, a vos te viene muy bien porque seguramente tenés un equipamiento técnico que no tienen otros Claro. teatros, y que va a ser necesario para hacer algo de una mínima calidad. Eh, Lisandro Rodríguez, que justamente vi una entrevista que le hizo Martín Seijo, y él decía algo que me pareció muy acertado. Decía, bueno, quizás es un momento de empezar a considerar fusionarse, que pequeños teatros independientes consideren unirse para empezar a trabajar, porque es verdad que por ahí solo se les va a hacer realmente muy difícil. Y van a empezar a aparecer nuevos roles también. A nosotros nos pasa ahora con los vivos por streaming, que una persona de alternativa tiene que dispararlo, ¿no? Al utilizar nuestra plataforma. Entonces, no, wow, vamos a empezar a necesitar un técnico, como el técnico de sala, un técnico de streaming alternativa para que esté ahí operando, te dé soporte y al mismo tiempo inicie la transmisión. Pero, por ejemplo, digo, te planteo un caso como el que decís vos, un teatro de 2 salas o una sala sola de 30 localidades, que ya es un panorama en términos numéricos difícil para considerar vivir de la cartelera. Podés seguramente vivir de cursos, etc. Pero ponele, ¿qué pasa si vos haces un registro audiovisual de todas las obras? Más allá de que no las haces en vivo en streaming, pero haces toda la temporada presencial y haces un muy buen registro audiovisual que después te queda y que la gente puede consumirlo. O sea, es como decir, eso que vos asumiste perdido, digamos, la función murió, la obra murió en la última función, es algo que, es más, redoblo un poquito y digo, ¿qué pasa si la persona puede consumirte el video grabado cuando no estás haciendo la función? O sea, fuera del horario de la función. Si vos estás en función, podés asistir al vivo, y si no, compras el video grabado, haces un pay-per-view, podríamos decir, y no sé, tenés 24 horas para verlo. Con el correr del tiempo, digo, esta es una idea que te digo, se las transmitía a lo de Timbre, yo creo que es esa, ¿eh? Yo creo que ese es el modelo que, es más, creo que no le tenés que dar tu video a ninguna compañía de streaming. Te decía, a mí me resulta súper interesante el camino de Netflix, y te digo, lo hemos tenido, incluso Netflix para nosotros fue una referencia en su comunicación, en la forma de comunicar, en el análisis de identidad. Que bueno, no les conté eso, pero viene al caso. Netflix arrancó como empresa que te vendía DVDs y lo novedoso era que te lo llevaban a tu casa, ¿no? Y después te lo retiraban, creo que era así. Después pasó a streaming, y una vez que las empresas de streaming empezaron a tener su propio streaming, porque eso es un poco lo que digo, hoy tener una empresa de ticketing es súper sencillo, cobrar algo a través de internet es súper sencillo, hacer un streaming es súper sencillo, ¿no? De hecho, lo hace todo el mundo con Instagram, por ejemplo. Se transformó en un commodity, quiero decir, no hay un valor diferencial en eso, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Netflix ahí? Empezó a producir sus propias series, sus propias películas. Una genialidad, y además un nivel de producción súper atractivo. Para mí, ese es el camino, o sea, el teatro debería ser el dueño y el que controla su propio stock de pay-per-view, de obras grabadas para verlas. Sí contratará a alguien que será el proveedor del servicio, y ojalá sea alternativa, el proveedor de ese servicio para monetizar tus contenidos, grabarlos, subirlos a internet. Pero no una empresa a la que vos entrás a ver ¿por qué? ¿Qué te permitiría esto? Te permitiría armar, por ejemplo, una suscripción para o sea, que tu teatro de 30 localidades empieza a tener gente que te pone plata todos los meses, porque sabe que puede ir a ver una obra de teatro en vivo, pero también te puede consumir contenidos que vos tenés ya grabados de obras anteriores, que por ahí no se pueden ver.
Y ahí digo, fíjate cómo con estas ideas bastante simples empezás a tener un potencial de monetización, en definitiva, Sí. de recursos para tu sala. Y nosotros también lo pensamos, de hecho, parte del análisis de identidad que hicimos tenía que ver con decir, Alternativa va a empezar a producir, Alternativa va a empezar a generar espectáculos. Y creo que algo de eso, digo, no me quería olvidar de mencionar esto, porque bueno, nosotros hicimos algo muy específico en el final, mejor dicho, no en el final, sino en el cambio de identidad. Todo esto que ocurrió en las redes sociales y cómo fue tomado, nosotros hicimos una performance, ¿no? Una performance artística que fue la despedida de Alternativa Teatral. Claro. Fue pensado así, si vos lo analizás los componentes, cumple con todo lo necesario para que sea considerado una performance. Al mismo tiempo estuvo complementado por una acción de cada uno de los integrantes. El equipo de Alternativa, cada uno hizo una despedida en sus redes. La despedida era personal y era mi despedida de Alternativa Teatral, que complementaba la despedida propia de Alternativa, ¿no? Y la consigna durante el domingo, que fue cuando se mostró esa placa negra, que muchos dicen que tiene que ver con... La placa negra en realidad es un juego con la nueva identidad que es blanco y negro de Alternativa, y era en realidad, si vos lees el comunicado, es bastante claro. De hecho, yo en todas las veces que lo estoy comentando, yo comento esto en los reportajes, hay una situación que para mí es graciosa, que el viernes previo al domingo, vimos todos la placa, todos decíamos, es como contundente, y yo dije, para mí hay una frase que es anticipatoria, que es, de ahora en adelante nos vas a ver de otra forma. Digo, es anticipatorio, yo la sacaría, dije. Y me sentí un ingenuo después, ¿no? Cuando ocurrió todo lo que ocurrió, donde esa frase no tuvo la menor importancia y de anticipatorio no tuvo nada. Claro. Pero también me parece interesante pensar que la identidad de la nueva Alternativa se presenta con una acción artística, ¿no? Que no termina acá y que vamos a tener más ahora a lo largo de lo que queda del año. Y nos planteamos también mucho esto, ¿no? ¿Qué ocurre con la creación? Nuestras acciones van a ser más vinculadas a la performático al mismo tiempo y no a producir una obra de teatro en términos clásicos, podríamos decir, sino que nos vamos a meter al mismo tiempo directamente con lo virtual, con lo tecnológico, con toda esa cuestión.